¿Qué tal? Mucho gusto. Vamos a iniciar nuevamente el día de hoy con otro tema, con un tema que es relacionado a la orientación vocacional, en donde vamos a descubrir cómo podemos elegir una ocupación a través de nuestros intereses, verificando también cómo vemos qué es lo que nos gusta y cómo identificar cuáles van a ser las características que se asemejan más a una ocupación directamente con nuestros gustos. Vamos a iniciar, el tema se llama intereses. ¿Y a qué se refiere el tema? Pues se refiere al grado de atracción que sentimos nosotros por algunas actividades. Bueno, entonces lo vamos a definir como la atracción hacia, hacia algunas actividades. A eso se refiere lo que son los intereses, al grado de atracción que podamos sentir hacia algunas actividades, pero ¿qué tipo de actividades? Pues hay varios tipos de actividades, puede ser la industria, puede ser lo que es la agricultura, el comercio, en fin, son varias áreas en donde nosotros podríamos tener cierto interés y algún gusto, pero vamos a entender poco a poco acá cómo es que podemos elegir una ocupación a través de nuestros intereses y nuestros gustos. Entonces, hay diferentes tipos de ocupaciones. Hay diferentes tipos de ocupaciones, como se estaba mencionando anteriormente, pero ¿qué tiene que ver con los intereses? Pues esos tipos de ocupaciones van muy relacionados eh, al gusto y entrega hacia algunas actividades. Habíamos definido el interés a relación a la atracción que sintamos nosotros y los tipos de ocupaciones al gusto y entrega hacia algunas actividades. Pero hay diferentes tipos de ocupaciones, como habíamos mencionado anteriormente, y las podemos mencionar y podemos ir poco a poco entendiendo qué relación tiene el interés y mi gusto. Podemos mencionar que hay actividades como la administrativa, la administrativa. Podemos mencionar que hay actividades como la agricultura. Podemos mencionar que hay también la artística, el cálculo, la científica, la comunicativa, el deporte, la alimentaria. Todas estas son las actividades
que nosotros podemos encontrar: administrativa, la agricultura, la artística, el cálculo, la científica, la comunicativa, el comunicativo, perdón, también el deporte, la alimentaria. Todas esas actividades van en relación con nuestros intereses y gustos. Por ejemplo, si a mí me interesa o tengo cierta atracción a la actividad artística, mis gustos van a ser a mí la pintura, la música, la literatura. Si mis intereses van relacionados a la agricultura, que la agricultura se refiere más al campo, a la cosecha de hortalizas, los gustos que tengo que tener van a ser relacionados al campo, a la exploración, al cultivo. Si tenemos el gusto en el área de me interesa a mí o tengo cierta atracción por el área deportiva, mi gusto va a ser ciertas actividades deportivas como el fútbol, el básquetbol, la natación, la gimnasia. Entonces mis intereses van a ir relacionados a mis gustos. Y estos intereses y esos gustos van a ir relacionados a las actividades que encontramos en nuestro diario vivir. Si me interesa, tengo esos intereses o esa atracción en el área administrativa, perdón, mis gustos van a ser a la tecnología, a la planificación, a la computación, a la estadística. Todo, si tengo esos gustos, mis intereses van a ir enfocados al área, a la actividad administrativa. Quiero dejar bien claro por qué es tan importante cuando elegimos ya una ocupación, estamos relacionados a una ocupación, porque es necesario enfocarnos en nuestros intereses y nuestros gustos. Porque nuestros intereses van a relación a eso que nos llama la atención. Pero también tenemos que tomar en cuenta qué es lo que me gusta. Por ejemplo, puede ser que a mí me guste, tengo esa atracción hacia el deporte, pero me gusta a mí el área artística. Tengo esa atracción, ese grado de atracción por esa actividad del deporte, pero lo que a mí me gusta es cantar, dibujar, hacer pintura, me gusta leer, escribir. Entonces, si yo agarro esta actividad como profesión o como área ocupacional, no va a estar acorde a mis gustos. ¿Y qué va a pasar acá? Que en cierto tiempo yo elijo el área de deportes, es decir, educación física, pero me doy cuenta que no tengo esas habilidades para el deporte, que mis habilidades y mis destrezas se ubican más en la artística, pero como sentía intereses por esa actividad, no fueron congruentes con lo que a mí me gusta. Entonces, en cierto tiempo, ¿qué va a pasar? Que haya una deserción en esa área de actividad o esa área ocupacional que estoy haciendo. Entonces, mis intereses también tienen que ir acordes a mis gustos y ponernos a reflexionar en ello, porque si sabemos que me gusta la literatura,
me gusta la pintura, el arte, la literatura. Y esa es mi área que donde me desempeño, entonces mis intereses van acorde a ello. Es como si estoy estudiando el área de, por ejemplo, tengo intereses relacionados a la agricultura, pero mis gustos son el cultivo, me gusta la administración de hortalizas, la siembra, la cosecha, y mis intereses es la agricultura, entonces voy a ir acorde con ello. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues que prácticamente el área ocupacional que yo estoy eligiendo va a ir acorde a mis intereses y a mis gustos. Entonces, los intereses vocacionales se encuentran en el ambiente que nos rodea y son modelos que nosotros vamos poco a poco identificando. Por ejemplo, habíamos dicho que hay varias actividades vocacionales. Ya las teníamos descritas acá anteriormente, tanto las administrativas, eh, las artísticas, el cálculo, la científica, la comunicativa, el deporte. Todas esas son áreas de intereses vocacionales, pero tienen que ir a relación con mis gustos. Entonces, como yo les comentaba anteriormente, en esos intereses vocacionales están en nuestro entorno. Día a día cuando salimos vemos una persona que se encuentra en el área administrativa, en el área comunicativa, en el área del deporte, encontramos en el área artística, también científica, en el cálculo, en la alimentaria. Vemos que cada uno tiene alguna ocupación vocacional en ese área. Y entonces poco a poco nos vamos identificando en esa área. Entonces cuando ya tenemos ese modelo de identificación, prácticamente nos estamos enfocando a nuestros intereses. Entonces poco a poco tenemos que ir a verificar si esos intereses vocacionales están acordes a mis gustos. Porque si no, no va a haber una congruencia y va a haber más adelante una diserción en alguna carrera que elijamos, ya que no va a ir acorde a lo que nosotros pensábamos de ello. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta demasiado el área del deporte, pero si tengo intereses en ello, porque me he identificado o tengo un modelo de identificación, porque mi tío, mi tía, un amigo o una amiga, etcétera, ella se desempeña en ese área vocacional o en esa área ocupacional, me va a ser mucho más factible ir y preguntarle y saciar esas dudas que tenga. Y poco a poco así irme identificando y ir mezclando mis gustos con mis intereses. Pero hay que tomar en cuenta esto, que no todas las cosas que a veces que nosotros elijamos nos puede servir para ser competitivos en una sociedad. Entonces sí tiene que ir ese acorde con ello también. Porque podemos elegir una carrera ocupacional en donde a veces el campo de, de área laboral a veces no es tan buscado, pero si lo hacemos también con vocación, con pasión, podemos abrirnos más campo. Entonces, para hacer una retroalimentación con el tema que estamos hablando o desarrollando el día de hoy, es sobre los intereses. Los intereses están, en pocas palabras, se define como el grado de atención que nosotros, el grado de atracción que nosotros tenemos hacia una actividad. Y esos tipos de actividad se diferencian por el gusto y entrega por esas actividades.
y hay diferentes tipos de áreas ocupacionales, porque podemos encontrar, como habíamos dicho anteriormente, la administrativa, la artística, la comunicativa, el área de deportes. Todas son esas actividades que encontramos en nuestro medio social. Entonces, poco a poco nosotros tenemos que irnos creando un modelo de identificación en donde vaya acorde a mis intereses, a mis gustos. Como describíamos anteriormente, o sea, si a mí me interesa el área artística, que es el área artística, como sabemos, las características principales son pintura, arte, literatura. Mis gustos van a ir acorde a ello, como yo sé que a mí me gusta escribir, me gusta leer, me gusta pintar, me gusta dibujar. Entonces sí tienen un área de congruencia. Y habíamos definido que anteriormente hay a veces diserciones en las áreas ocupacionales porque nosotros vamos probando poco a poco qué es lo que va más acorde a lo que nos gusta. Y a veces no es lo más adecuado, sino que vayamos analizando y pensando cuáles son mis gustos, cuáles son mis intereses. Y si ya sé mis áreas de intereses vocacionales, entonces mi ocupación va a ser mucho más factible porque se va a guiar a mis gustos, como describimos anteriormente. Si mi área de interés vocacional o va a ser directamente la artística, entonces mis gustos van a ir ligados al área artística. Bueno, hay una teoría que habla sobre las elecciones vocacionales y ocupacionales de la persona. Y es la teoría de Holland. La teoría de Holland. Y la teoría de Holland es a relación al área vocacional. Cómo una persona puede elegir un área vocacional y así crear lo que es una ocupación, pero va relacionado a la personalidad y el ambiente ocupacional. Esta teoría describe la personalidad de la persona que va ligada al ambiente ocupacional, que tiene algunos rasgos y factores que van ligados a las relaciones sociales que nosotros desempeñamos para que podamos entender un poco más comprensible esta teoría. Esta teoría se enfoca principalmente en el área de vocacional. En el área vocacional, pero va muy ligada a la personalidad y el ambiente ocupacional. Es decir, en pocas palabras, que esta teoría lo que trata de describir es que si mi personalidad va acorde a un área de ocupación que yo pueda elegir, y aquí describe 6 tipos de áreas ocupacionales en donde van ligada con mi personalidad. Esta teoría describe eso. Entonces vamos a hablar sobre esto.
las áreas de ambientes ocupacionales. Podemos encontrar lo que es el área ocupacional de la realista, de investigación, artística, social, los emprendedores y los convencionales. Estas son áreas ocupacionales, pero esas áreas ocupacionales van muy ligadas a mi personalidad. Es por eso que muchas personas van orientadas a veces a alguna área de estas. Por ejemplo, si mi personalidad, es decir, mis intereses y mis gustos van ligados a la pintura, eh, a la lectura, a la literatura, a la música, mi área, mi ambiente ocupacional sería la artística. Si mis intereses y mis gustos que están dentro de mi personalidad van muy ligadas a, a ser comunicativo, al humanismo, a poder ayudar a la persona, la empatía, entonces van a estar muy ligadas al área social. En cambio, si mi área o mi ambiente ocupacional va relacionada a mis intereses y mis gustos, como en que yo me encanta hacer en ventas, administrar las cosas, tecnología, entonces entraría directamente en los emprendedores. Esta teoría de esa teoría de Holland ayuda demasiado a los adolescentes a elegir una carrera, ya que evalúa sus rasgos y algunos factores que van a ir orientados a sus intereses y esos gustos. Pero eso es únicamente para que se pueda entender que desde el vista del punto psicológico, hay demasiadas personas que sí se enfocan en que las personas puedan adaptarse a un área ocupacional, pero que vaya acorde a su personalidad. Entonces, vamos a ir a dar algunas conclusiones y resumir nuestro tema del día de hoy. Entonces, habíamos hablado sobre los intereses. Y los intereses de la persona están relacionados al área vocacional, ocupacional, hacia las actividades del diario vivir, hacia los gustos y también hacia nuestra personalidad. De acá se desprende que cómo es que mis intereses van a hacer que yo elija un área ocupacional por medio de mi vocación, cuál es lo que yo puedo hacer, cómo lo hago, y cómo es que también de esos intereses me llevan a tener un área ocupacional. De la misma vez, esas actividades, como habíamos hablado anteriormente, como son las administrativas, la artística, mis gustos que van relacionados a los tipos de actividades, ocupacionales, a mi personalidad, a mi carácter, a mi temperamento
¿Y cómo es que hay una teoría, la teoría de Holland, que me ayuda a poder elegir un área ocupacional que vaya acorde a mi personalidad? Entonces, ahora sí ya podemos definir que los intereses se definen como el grado de atracción que sintamos por alguna actividad. Y el mismo tiene que ir ligado a mis gustos y tiene que ser congruente para que así no haya una deserción más adelante. Que a la misma vez entender esto nos ayuda a tener un área ocupacional que vaya de acuerdo a mi vocación y que vaya de acuerdo a mi personalidad. Porque hoy en día podemos encontrar muchos profesionales en donde ellos se desarrollan. Podemos encontrar ingenieros, médicos, maestros, podemos encontrar psicólogos, en fin, una gran área de profesiones, pero hay muchos que tendrán vocación, que ese área ocupacional que están realizando está acorde a sus intereses y gustos. Pues si nos damos cuenta que hoy en día la mayoría de personas no piensa tanto en que vaya acorde a sus intereses y sus gustos, sino que van acorde a un área donde sea lucrativa y dejan a un lado ese área vocacional y solo se enfocan en el área ocupacional porque solo piensan en que sea lucrativo para ellos, pero sí se están olvidando del área vocacional, del intereses y gustos. Como les mencionaba, podemos encontrar personas que estudiaron, por ejemplo, pedagogía y terminan trabajando en el área de ventas, o podemos ver al viceversa, personas que estudian, por ejemplo, trabajan en el área de ventas, pero están en el área de la pedagogía. Entonces, a eso es lo que vamos. Cuando elegimos nuestras áreas ocupacionales, pero en relación a nuestra vocación, a nuestros intereses y gustos, podremos ser más fructíferos en lo que hacemos, apasionados y no únicamente personas que realizan lo que realizan únicamente solo por cumplir lo que les toca. Entonces, ante todo, va con la pasión. La pasión y la entrega. Es fundamental esto, porque si una persona elige un área ocupacional, tiene que ir en relación a su vocación, a sus intereses y a sus gustos, para que así pueda desarrollarse de la mejor manera en esta sociedad y podamos entonces disfrutar lo que hagamos. Muchísimas gracias y este fue el tema que se desarrolló el día de hoy, que es relacionado a los intereses, relacionado al área vocacional.